Arte prerrománico en España. Comenzamos con el arte visigodo. En la península ibérica se establecieron los visigodos. De todos los pueblos germanos destacaron este pueblo por su cultura y romanización. Se asentaron definitivamente en la península y fundaron su capital en Toledo hasta el año 711, año que nos invadieron los musulmanes. Características de la arquitectura. Material: utilizaron el sillar, bien escuadrado y encajado a hueso o con una tenue lechada. Soportes: muros y columnas de influencia romana. Capiteles: derivó del corintio, aunque también realizaron relieves historiados y sobre el capital se colocó el cimacio. Arco: el más utilizado fue el arco de herradura, con función constructiva, caracterizado por la prolongación de la curvatura circular del intradós bajo el diámetro 1/3 de radio, mientras que el intradós caía perpendicular al suelo. Cubiertas fueron de todo tipo, de madera, plana y bóvedas. En cuanto a las plantas, fueron cruciformes y estructuras basilicales. En el interior eran frecuentes unas fajas decorativas que coinciden con las líneas de impostas. Esta decoración está tallada a bisel con diferentes motivos geométricos, animales y vegetales, círculos, tangentes e incluso relieves historiados. Suelen ser bastante oscuros debido a la escasez de vanos. El exterior quedó constituido por volúmenes cúbicos con escasos vanos. Suelen ser edificios pequeños, de aspecto cerrado y compacto, y solían presentar pórticos añadidos. Las iglesias visigodas más importantes son San Juan de Baños, de planta basilical con 3 naves. En la cabecera presenta un ábside flanqueado por un baptisterio y una capilla, ambas cuadrangulares, tanto en el exterior como en el interior, y un pórtico pequeño a los pies de la iglesia. El exterior, típico visigodo, presenta un arco de herradura en el pórtico. En el interior vemos el ábside cubierto con bóveda pétrea de herradura, las naves separadas por arcos de herradura, cubierta techumbre de madera y columnas y capiteles desproporcionados. Santa Comba de Bande, en Orense, tiene una planta de cruz griega con un pórtico a los pies de la iglesia, ábside cuadrado, y hay 2 estancias a los lados del pórtico para albergar a los viajeros. Esta iglesia presenta las siguientes cubiertas: bóveda de arista de ladrillo en el crucero, bóveda de herradura de piedra en sus ábsides y bóvedas de cañón en las naves. San Pedro de la Nave, en Zamora, es la iglesia más importante. La planta es de cruz griega, inscrita en una planta basilical con un ábside cuadrangular en la cabecera y 2 pórticos laterales. El exterior sigue las características generales. Lo más importante de este templo es la decoración, que responde a 2 tipos. Por un lado, consiste en una banda horizontal con círculos o tallos ondulados, animales, ruedas o cruces patadas, incluso figuras humanas. Y el otro tipo de decoración se encuentra en los capiteles, donde hay unos relieves de contenido narrativo llamado historiados. Se representan escenas bíblicas, como Daniel en el foso de los leones y el sacrificio de Isaac, realizadas con una talla plana, sin volumen y bastante desproporcionadas. La cabeza y las manos son grandes y esquemáticas. Los leones parecen serpientes y también se representan pavos reales y la vid muy naturalistas. Los visigodos también destacaron por la orfebrería, como vemos en las coronas votivas. Estas coronas se ofrecían a las iglesias y se colgaban en la cabecera. Se realizaban en oro, plata y piedras preciosas, incrustadas a golpes en el hueco de metal, aplicando la llamada técnica de cabujones. La más importante es la corona de recesvinto. También fueron importantes las fíbulas, que eran broches que sujetaban los mantos a la altura del hombro derecho.
Eran de bronce bañadas de oro y se engarzaban piedras de pasta vítrea coloreada, como la figura aquiliforme que estamos viendo. Arte asturiano. Abarca los siglos VIII y IX y territorialmente se extiende por el actual Principado de Asturias. Material: mampostería, sillar y sillarejo en las esquinas. Planta: basilical con pórticos adicionales. Soportes: muros, pilares y columnas. El fuste presenta decoración de soga y los capiteles derivan del corintio y tronco de pirámide invertida. Arcos de medio punto peraltados, es decir, prolongan el extradós y el intradós. Cubiertas o bien de madera o bóvedas de cañón con arcos fajones resaltados al interior. El aspecto del exterior de estas construcciones son pequeñas, bastante altas, con muchos contrafuertes para lo pequeñas que son las construcciones y se encuentran aisladas. Etapas del arte asturiano. Hay tres. Comenzamos con la primera. Etapa prerramirense, en la que vemos San Julián de los Prados, de planta rectangular de 3 naves. La cabecera remata en plano y tiene 3 capillas y pórticos añadidos. Tiene una cubierta de madera. En el interior se han encontrado unas pinturas de influencia romana y la separación del presbiterio y las naves a través de un posible arco de triunfo que recuerda al de Medinaceli. Etapa ramirense. Santa María del Naranco fue el palacio real. Tiene planta rectangular y un doble piso, con un pórtico lateral y un balcón en el lado opuesto. La gran sala se cubre con bóveda de cañón apoyado con arcos fajones, que descargan su peso en unas columnas que corresponden al exterior con los contrafuertes. Esas columnas se unen entre sí por medio de arcos con decoración en forma de discos, con pájaros, cisnes y cuadrúpedos fantásticos de influencia oriental. San Miguel de Lillo es la iglesia que seguramente correspondió al palacio. Conserva las características de la arquitectura asturiana, efecto de verticalidad, y presenta una novedad que es el empleo de tribuna, de pequeño tamaño. Santa Cristina de Lena, de planta basilical con 2 pórticos laterales y uno a los pies. La cabecera es rectangular y la iglesia ofrece un altar en alto separado por una cancela o iconostasis, es decir, hay una separación clara entre el presbiterio y las naves. Esa cancela tiene columnas lisas y sogueadas, arcos peraltados y celosía. Y la tercera y última etapa, la llamada post-ramirense. La iglesia más importante es San Salvador de Valdedios, de planta basilical con 3 ábsides rectangulares en la cabecera y un pórtico lateral que aparece por primera vez aquí y que repercutirá en el románico de Castilla a partir del siglo XII. Arte mozárabe. Los mozárabes eran aquellos cristianos que vivían en zona musulmana, de ahí que su arte del mismo nombre tendrá influencia árabe. Las construcciones más importantes se encuentran en la franja del río Duero porque allí se asentaron aquellos cristianos que huían de Al-Ándalus. El material es el sillar, ladrillo y mampostería. En cuanto a la planta suelen ser basilical y cruciforme. Los soportes, columnas y pilares y los arcos de herradura. Las cubiertas con bóvedas de cañón y cúpulas gallonadas. Muy característico del arte mozárabe es el sistema de aleros muy salientes decorados con modillones. Vemos la iglesia de San Miguel de la Escalada, en León, que es la más importante, de planta rectangular de 3 naves que desembocan en 3 capillas de planta de herradura, con pórtico lateral longitudinal. En la cabecera presenta iconostasis y tiene una cubierta de madera. San Baudelio de Berlanga, de planta cuadrada, iglesia pequeña con una columna grande central de la cual parten una serie de arcos a modo de palmera, formando una bóveda alrededor. Vemos las artes figurativas asturianas y mozárabes.
En los capiteles de Santa María de Naranco vemos una serie de decoración de soga y figuras pequeñas, además de cuadrúpedos fantásticos. La ventana del pórtico lateral de San Salvador de Valdedios presenta una celosía, que es una reja realizada en piedra. Y en San Miguel de Lillo, en la jamba de la puerta de entrada, vemos en la parte superior a un cónsul entre dos funcionarios dando la señal con el mapa para el comienzo de los juegos. Y en la parte de abajo se representa el circo, donde un saltimbanqui hace piruetas y un domador obliga a un león a tenerse sobre sus patas traseras. Comenzamos con las artes figurativas asturianas, en la que vemos la Cruz de la Victoria, de madera recubierta de oro y piedras preciosas. Tienen los brazos ensanchados en sus extremos y un relicario en el centro de unión. La arqueta llamada de las Ágatas es un relicario, caja de madera rectangular y tapa de forma de tronco de pirámide, recubierta de láminas de oro, que forman arcos desiguales en donde van engastados las ágatas y los cabujones. La base de la caja está fabricada de plata maciza con una cruz gemada con el tetramorfos. En cuanto a las artes figurativas mozárabes, vemos las miniaturas. En el siglo X se ilustró una colección de libros llamados Los Beatos, por un monje también llamado el Beato de Liébana. Es un comentario al Apocalipsis de San Juan. Los tonos son brillantes y fuertes, con figuras planas, sin perspectiva, que destacan muy limpiamente con grandes ojos y expresivos. El siguiente estilo artístico que veremos es el arte románico. Insisto en que podéis adquirir mis libros Explicarte en Amazon, donde se detalla y analiza las características de cada una de las etapas. Toda la información sobre los libros está en la descripción.